Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones e invitados especiales con temas de su interés, acompañado del doctor Nelson Balcácer. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda todo? Gracias, Guillermo, buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevando informaciones muy importantes. Pero hoy serán más importantes porque se trata de un invitado que, como tú dices, Guillermo, a veces, ya no es un invitado, es parte de nosotros en Tres Puntos, ¿verdad que sí? Así es. Pero a ti te corresponde, Guillermo, por tu amistad, el honor de presentarlo directamente. Tenemos el gusto de compartir con el amigo Luis Holguín, quien es el coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, con quien trataremos temas de interés en ese sector. Bienvenido, estimado Holguín, un gusto. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y por permitirnos compartir con todo el público que les ve y les escucha, pues informaciones sobre nuestros reclamos en favor de las pensiones de los servidores públicos. Así es, estimado Holguín, ya en otros programas que habíamos tenido la oportunidad de compartir con usted, habíamos hablado desde antes de aprobarse la resolución que le dio como el permiso a aquellos servidores públicos que tenían ciertas condiciones para que pudieran optar por la, diríamos, transferencia de sus fondos de la AFP al sistema de reparto en atención a la ley vieja, la 389, ¿verdad? 379. 379, correcto, de 1981. Muy bien. Entonces, los servidores públicos que trabajaron antes de entrar la nueva ley de seguridad, o la actual ley de seguridad, porque de nueva no tiene nada, la 8701, y que hayan acumulado unos 20 años en el sistema y 60 de edad, tienen la oportunidad de solicitar esos beneficios que le otorga la ley. Y para ello, pues, Holguín, que ya se ha convertido en especialista del área, pues nos va a poner en contexto en qué andamos en los actuales momentos, con el tema que le acabamos de abordar. Cuéntenos, Holguín. Bueno, como tú bien señalas, se logró ese reconocimiento del derecho que se estaba conculcando de permanecer en el sistema de reparto a los servidores públicos que bien tú explicabas cumplían con los requisitos para obtener su pensión en el sistema de reparto. Ahora estamos reclamando que ese proceso se agilice porque hemos visto una ralentización, una lentitud con la que se va ejecutando el proceso de traspaso y hemos estado hablando con distintos funcionarios en torno a esa lentitud que vemos que sigue el proceso, porque muchas personas ya han sido evaluadas, han sido aprobadas, pero el proceso de transferir los fondos y de otorgar la pensión va sumamente lento y pocos han comenzado ya a recibir, aunque hemos tenido por lo menos 2 servidores públicos me han informado. Dos. ¿De bueno, cuántos? No quiere decir que sean solo 2, sí, pero 2 me han comunicado a mí que han empezado a cobrar su pensión. Pueden ser que haya más, pero no ¿De cuántos? No es significativo todavía. Sí, si hablamos de 2, o sea, podemos hacer la comparación de cuántos hay que califican y que han hecho las solicitudes. Las autoridades dijeron que unos 20,000 se iban a beneficiar de ese reconocimiento de derecho, que sí. Yo insisto, porque muchas autoridades lo están manejando como que fue un regalo, fue una concesión que el Consejo Nacional de Seguridad Social nos dio, y no. Hay 3 artículos de la ley 8701 que reconocían ese derecho que ellos estaban negando por más de 20 años. Y que fue un pleito de... un reclamo del MOPC. Del MOPC, del movimiento por los pensionados, que ustedes se organizaron y se constituyeron como personas jurídicas, ¿verdad? No tenemos personalidad jurídica, estamos, digamos, funcionando bajo el apoyo de la Fundación Sinergia Social
que desde un principio ha estado con nosotros, al igual que UNPECO, y entonces estamos trabajando como funcionando como un programa dentro de la Perfecto. figura jurídica, digamos, de la Fundación Sinergia Social. Muy bien. Y otro artículo que nos amparaba es el artículo de la Ley 4108 de Función Pública, que reconoce la pensión como un derecho laboral y le da un carácter de irrenunciable. Con esas leyes, más las 379-81, se configuró toda la lógica que demostraba que teníamos el derecho. También estamos reclamando dos aspectos importantes que motivaron la realización de un estudio de todas las pensiones que se han dado desde el 2019 hasta el año 2024 por el Estado y que están bajo la administración de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Estamos hablando de 122.190 pensiones que se han dado en 6 tipos distintos de pensiones que ellos administran. Entonces, hicimos este estudio con el objetivo de caracterizar, conocer esas pensiones, cuantificarlas en los distintos tipos y evaluar, estimar el impacto social y financiero, fiscal, que tendría la corrección del límite máximo de pensión que está aplicando la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, porque encontramos que la Ley 3179 establece todos los sistemas de reparto, y es bueno que los amigos que nos ven sean conscientes de que el sistema de reparto establece normalmente un techo, un límite máximo de pensión para evitar que los sueldos muy altos afecten la sostenibilidad del sistema. Y ese límite está establecido en la Ley 379-81, pero está establecido sobre la base de 8 salarios mínimos nacional vigentes. Así lo dice textualmente, sueldo mínimo nacional vigente. Pero en la aplicación, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones lo está calculando sobre la base del sueldo mínimo del sector público. Sueldo mínimo del sector público, que es más bajito. Y entonces el límite máximo está muy por debajo de lo que debería estar. O sea, el sueldo mínimo del sector público son 10.000 pesos. 10.000 pesos. Si una persona, podemos poner un ejemplo. Sí, si una persona gana, digamos, 120.000 pesos, le corresponde, digamos, un 80% de su pensión, le tocaría unos 85.000, 90.000 pesos. Pues le bajan el salario hasta 80.000, que es 8 veces el sueldo mínimo del sector público, como le está aplicando la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Pero ¿qué pasa? Que el salario mínimo nacional vigente actualmente es de 19.352 pesos. Pero eso es privado. Ese es privado, pero que así es que se calcula, según la misma ley 8701, de esa forma es que se calcula el salario mínimo nacional. ¿Qué dice entonces la ley textualmente? Usted lo dijo en principio, Sí. me gustaría que lo repita. La ley 379-81 establece el límite máximo de pensión. Dice que las pensiones que ellos otorgan mediante esa ley no debe pasar de 8 sumas de salario mínimo, del sueldo mínimo nacional vigente. No dice sueldo mínimo del sector público, que es como se viene aplicando y se ha venido aplicando desde hace mucho. La diferencia es que el sueldo mínimo del sector público desde el 2019, principios del 2019 hasta ahora, ha estado estático en 10.000 pesos. Y la ley 8701... 6 años. 6 años. Y la ley y al sector público se le han aplicado 5 aumentos y hay 2 aprobados, uno que empieza a aplicarse en 1 de abril y otro el 1 de febrero del año que viene. Es decir, que se han ejecutado 5 aumentos de salario y a los servidores públicos no. Y eso es uno de los temas que estamos reclamando, que se aumente el sueldo mínimo del sector público, porque es injusto que se eleve el salario mínimo del sector privado, eso impacta el consumo, ¿cómo se llama? La canasta básica. Y
se me fue el concepto, pero se encarece todo porque hay mayor circulante y los servidores públicos siguen que menos ingresos ganan, un conserje, la inflación un se lo jardinero, traga. la inflación, perdón, ese era el término. La inflación sube y los servidores públicos se quedan con un mismo salario deprimido. Un salario que es un salario que está por debajo del costo de la canasta básica familiar, que hoy día, en febrero de este año, el Banco Central lo estableció en más de 27,000 y tantos pesos. Entonces estamos casi una tercera parte por debajo de ese monto. Entonces, nosotros hicimos un análisis hace unos 2 años comparando la nómina de 3 instituciones públicas, 3 secretarías de Estado, en esa época eran secretarías de Estado, del 1981, cuando se aprobó la ley 379, y la comparamos con las nóminas del 2019 para establecer cómo afectaba ese límite en el 1981, cuando se aprobó la ley, y cómo estaba afectando en el 2019. Y encontramos que en el 1981 apenas afectaba un 1%. Normalmente unos 3 funcionarios o sueldos de ese año quedaban afectados, que era el de secretario de Estado y algunos subsecretarios. En el 2019 encontramos que no solamente los ministros, que eran antes los secretarios de Estado y los viceministros, eran afectados, reduciendo su salario, su monto de pensión, sino que también muchos directores encargados hasta de departamentos de esos ministerios eran afectados. Y ahí es que empezamos a analizar y a reclamar que se revisara ese parámetro, hasta que nos encontramos que no hay que corregir la ley, que lo que hay es que aplicar la ley, porque lo que encontramos es que se está calculando sobre el sueldo mínimo del sector público cuando debería ser el salario mínimo nacional vigente, como dice la propia ley. Vamos a subir para cumplir con nuestros patrocinadores y cuando volvamos continuamos. Así es. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el señor Luis Holguín, quien es coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores del Sector Público. Interesante para todas aquellas personas que entraron al sistema antes del 2003 y de igual forma a los que permanecen, porque vamos a tocar también esos temas. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el señor Luis Holguín, quien es el presidente el coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Balcácer, usted había... Vamos primero bueno, vamos a brindar primero con el señor Holguín, con los sabrosos jugos Rica, donde la calidad pues es incomparable. Una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana y en los países del área donde tenemos la oportunidad de llevarlo. El Grupo Rica se ha expandido, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, porque sí, Rica es un sinónimo de calidad y una marca país. Así es. Luis, fíjese, hemos hablado de cosas muy importantes, pero también los pensionados tienen que ver que duran 10, 15, 20 años y más, y no se le aumenta 1 centavo a la pensión. Es decir, que si a mí me pensionaron hace 4 años con 70,000 pesos, yo me voy a morir con 70,000 pesos. No, se va a morir con menos porque la inflación... No, ahí es que voy. Pero ¿qué pasa? Cuando te lo pensionan, hay instituciones que dicen que debieran seguirlo protegiendo con su seguro médico. Hay otras instituciones que violan su propia ley. Este es un país así. Pero ¿qué pasa? Algunas ARS, yo no conozco pensionados, muy raros, de menos de 70, 65 años. Es por ahí donde anda el 98% de los pensionados. Pues cuando usted cumple 70 años,
de un día para otro, si usted paga un seguro, que es usted que tiene que pagarlo, porque el Estado no se lo da, si es pensionado, le aumentan más de un 40% de lo que usted pagaba. Ejemplo, usted pagaba en septiembre 49,000 pesos, 48,000 pesos. Y si cumplió año en febrero, ya en febrero le suben a 72,000 o 73,000 pesos. La pensión se está quedando bajita, en cero. Los medicamentos ya no resisten. Ustedes contemplan luchar ya no porque lo pensionen, sino porque cuando lo pensionen, pues puedan tener una salida viable y satisfactoria. Mire, lo hemos venido planteando, pero es una lucha que tenemos programado hacer después que logremos lo que estamos reclamando ahora. Primero esto y después aquello. Sí, porque tenemos que ir por parte, porque no nos permiten mucho. Pero, ¿qué hemos logrado identificar? Y usted tiene toda la razón, pero le tengo una buena noticia. La ley 8701, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, contempla que a todos los pensionados se le otorgue el seguro familiar de salud del régimen contributivo. Es decir, que una persona pensionada... El de Senasa. Le corresponde, no cualquiera, de cualquier ARS. Pero ellos se lo cobran a uno del salario. Perfecto, porque lo No están es que se lo negando. No, es que deben dárselo. Sí, pues no se lo están dando porque, miren, el gran error del sistema dominicano de seguridad social es que ha insertado unos intermediarios que son negocios. Y como negocios procuran sus ganancias por encima de todo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Unas ARS que quieren el filete de la pierna, pero no el lado del hueso. Prefieren a los jóvenes que no se enferman, tienen menos posibilidades de enfermarse y no tienen ningún interés de ir al médico, por ende, consumen poco y todo le queda muy cómodamente a las ARS. Los pensionados, los envejecientes, no son atractivos, porque entonces tienen una salud deteriorada, empiezan a salir todas las molestias, todas las enfermedades, con la excusa muchas veces de que lo excluyen porque son enfermedades, ¿cómo es que le llaman? Congénitas y catastróficas y preexistentes, y con muchas de esas cosas te excluyen. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando? Que se cumpla lo que dice la ley. Porque paradójicamente nuestro sistema se cumple al pie de la letra cuando es para beneficios de las empresas insertadas en la seguridad social. ¿Cuándo no se cumple la ley? Cuando es el afiliado. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque nosotros los afiliados no reclamamos. Porque nosotros los afiliados le permitimos al Consejo Nacional de Seguridad Social y a todos los entes de dirección en la seguridad social que hagan lo que les da la gana. Ahí están la Superintendencia de Pensiones dando los mismos datos o el mismo tipo de datos que dan las AFP. Que se han repartido tantos miles de millones de pesos a los beneficiarios de ingreso tardío o los que han fallecido, a los familiares. Cuando tú divides eso por la cantidad de afiliados a que le corresponde eso, son 3 pesos. Son montos que no pasan de 200,000 y tantos pesos. Vamos a decir 300,000 pesos. Para 6 herederos, ¿qué representa 300,000 pesos del familiar que falleció? Para una persona de 65, de 60 años, que le devuelvan sus ingresos, ¿qué representa más o menos esa misma proporción? Creo que un poco más, 280 y tanto. Lo que ellos deben decir es ese dato de cuánto en promedio, de cuánto recibieron cada afiliado, cada familiar, cada heredero, para que el pueblo se dé cuenta de que es un sistema fallido, de que este sistema no está ofreciendo a las personas afiliadas ningún beneficio, no tiene ninguna certidumbre. Por todo eso, si la ley dice que todo afiliado debe tener el seguro familiar de salud del régimen contributivo, ¿por qué
Pero le están ese- dando un seguro subsidiado pero maquillado. Pero ese que usted dice no es el que nada más tiene derecho a ir a un hospital tal. Y alguna clínica. Ese es el que le están dando. Pero ese no es el que corresponde ni es el que nosotros estamos reclamando. Nosotros reclamamos que ese seguro que usted disfrutó mientras trabajó sea el mismo que usted reciba mientras viva y esté pensionado. Ejemplo, en Cancillería, la ley interna de Cancillería dice que cuando usted ha ocupado tal posición, al usted ser pensionado o jubilado, que son términos diferentes, usted tiene derecho, usted, su esposa y si tiene hijos pequeños, a irse con el seguro que usted tenía en ese momento. Cancillería lo manda para su casa sin nada. Entonces, usted tiene hoy, me dice un amigo, por eso traigo el tema, su esposa tiene 60 años, él tiene 70. Lo cumplió antes de ayer. Pues ya le notificaron en el seguro que de 49 que él pagaba, él va a pagar 72,000 a partir de este mes. Y cuando él llamó y preguntó, le dijeron, es que ya usted es un paciente de alto riesgo. Y la esposa sigue pagando 24, pero él que pagaba 25 y tanto, ya como cumplió los 70, va a pagar, en vez de 25, 51. Aún así hay personas que defienden este sistema y no se dan cuenta de que realmente es un sistema que solo garantiza las ganancias de los intermediarios insertados en la seguridad social. Y yo muchas veces he dicho parasitariamente. ¿Quién incide en el nombramiento del superintendente de pensiones? Ahí se hace una terna, lo hace el Consejo Nacional de Seguridad Social y luego el Poder Ejecutivo, el presidente, elige y decide y nombra el superintendente de salud, el superintendente de ¿Y pensiones. el Consejo de la Seguridad Social por quién está compuesto? Está ¿Por quiénes? conformado por un conjunto de instituciones, representantes de instituciones, presidido por el ministro de Trabajo, participa el ministro de Salud y muchos otros miembros, incluso del sector empleador y del sector laboral. Lo malo es que la ausencia de participación de los afiliados, y en estos días en un programa se discutía el tema y se señalaba que faltaba información para los afiliados. Y es que eso no, aunque está previsto en la ley, la DIDA tiene recursos para educar, la superintendencia tiene recursos para educar, la desinformación de los afiliados es parte de la garantía de que el sistema falle y sea tan poco cumplidor de lo que establece la ley para los afiliados. A propósito de eso, Holguín, ¿cómo le ha caído al movimiento por los pensionados del sector público el nombramiento, valga la redundancia, del nuevo director de la DIDA? ¿Cuál es la calificación o la valoración que ustedes tienen sobre esta designación? Mira, hemos tenido varias reuniones con él. El nuevo director ha mostrado interés en reconocer los derechos y luchar por los derechos. La anterior directora también hizo demostración que nosotros valoramos, pero es poco el tiempo que tiene. Vamos a ver si las acciones que vamos a coordinar con la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados prosperan, porque tú sabes que en el país muchas veces hay receptividad, pero luego en los procesos se dilatan, se baja el ritmo y termina siendo un jabón en el sancocho, ¿no? Holguín, pero con respecto al nuevo director de la DIDA, hay la experiencia ya, el historial, de que cuando ocupó la posición de diputado, siempre trató de modificar la ley 8701. Y recuerdo una declaración de que él decía que si cuando el primer gobierno del PRD, cuando Antonio Guzmán, fue que salió la ley 37981, fue promulgada en el gobierno de Antonio Guzmán, y la otra, la 8701, en el gobierno
de Hipólito Mejía, o bien 12 gobiernos del PRD, esa respuesta me la va a dar después que termine, cuando bajemos, en este gobierno que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y que está presidido por una persona que vienen del PRD, es que debiera lucharse más para que aquellas dos leyes tuvieran un mayor viso de credibilidad y que se puedan aplicar mejor. No, pero vamos a... se la puede responder para que no perdamos el hilo y luego retomamos el tema de nuevo. Mire, esa necesidad es vital. Y qué bueno que lo trae a colación. Pero la reforma de la ley 8701 no puede ser un parche más. El último parche que se le hizo a la ley se hizo buscando o diciendo que se iba a reducir las ganancias de las AFP, y resultó que en la forma en que se aprobó el cambio, el supuesto cambio para reducir sus ganancias, terminó aumentando las ganancias de las AFP y desestimulando la obtención de mejores rendimientos de las inversiones. Entonces, lo que estamos pidiendo desde el MOPESEP y desde la Coalición por la Seguridad Social Digna y muchas otras organizaciones y personas que forman parte de esta coalición es que la reforma se haga de forma integral. Sí. Y hemos hecho una propuesta de un sistema en donde las AFP no tienen el carácter de obligatoriedad, sino que el Estado asume un sistema de reparto moderno que permita garantizar, darle certidumbre al trabajador de que al cumplir ciertos requisitos puede tener la seguridad de que va a obtener una pensión digna. Bien, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Antes de irnos a la pausa, abordábamos, o fuera del aire, comentábamos de un estudio que ustedes han hecho como movimiento, donde vemos aquí el total de pensiones para el periodo 2019 al 24, la cantidad de pensiones y el monto total que esto significa. Vemos unas 122.190 pensiones en ese periodo de 5 años y para un monto equivalente a 1.823 millones de pesos. ¿Cómo podríamos entonces descifrar esto en las pensiones civiles del Poder Ejecutivo, salario mínimo nacional, el límite de pensiones y todos esos detalles en función de los resultados que arrojó el estudio de comparación que ustedes hicieron? Mira, de estas 122.190 pensiones se distribuyen en 6 tipos de pensiones. Están las pensiones civiles, que son las que reciben los servidores públicos que han acumulado un mínimo de 20 años de antigüedad y tienen ya 60 años o más. Están las pensiones solidarias, que son las que se entregan a personas que lo necesitan para subsistir y que corresponde a un 60% del sueldo mínimo del sector público. Son apenas 6.000 pesos. Y hay también las pensiones del IDSS, del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que son aquellas personas que cotizaron al IDSS y que tienen un derecho a pensión que se les está reconociendo, con una pensión mínima, pero se les está reconociendo. Están otro tipo de pensión es las pensiones que se llaman de Poder Ejecutivo, que normalmente el pueblo conoce como las pensiones especiales. Están también las pensiones civil médico, que son las que se otorgan a los médicos que trabajan en los hospitales ofreciendo servicios médicos, no a los médicos que están en cargos administrativos. Y están las pensiones de la Policía Nacional. Estos son los 6 tipos de pensiones que administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y que otorga el Poder Ejecutivo. ¿Qué encontramos en el estudio?
que hay una gran disparidad, que hay una gran incongruencia entre una y otra. Vemos, por ejemplo, que las pensiones civiles corresponden a un 10% del total de pensiones, se otorgaron 11.720 pensiones, y que del Poder Ejecutivo, las pensiones especiales, tiene un 12% y se otorgaron 14.494 pensiones. Así que se otorgaron en estos 6 años más pensiones especiales que pensiones civiles, que pensiones a los servidores públicos. Pero no solo eso. Entonces, es decir que se le otorgaron más a personas que nunca cotizaron que a personas que necesariamente le dedicaron 20 o 30 años al servicio público. Y eso es una de las cosas que hemos encontrado, que realmente hay muchas personas que no. Aunque hay algunas que sí cotizaron, pero para no recibir la pensión tan baja que le corresponde al aplicarle incorrectamente el límite máximo de pensión, por relaciones consiguieron una pensión especial que no cumple, porque las pensiones especiales, aunque están en el mismo, se manejan como parte de las pensiones del Estado en base a la ley 379-81, y digo esto porque se menciona la ley 379-81 en los decretos que la otorga, aunque recurre al poder que tiene el presidente en base a la Constitución Dominicana de tomar decisiones para favorecer la protección de los envejecientes, aunque muchas de esas pensiones se le da a personas que no necesariamente entran dentro del rango de edad de los envejecientes. Pero paradójicamente, las pensiones civiles que por la cantidad representan un 10% de las pensiones que se otorgaron en esos 6 años, apenas tiene un 13% del monto total de las pensiones, del dinero de las pensiones. Sin embargo, la del Poder Ejecutivo, que corresponden a un 12% en la cantidad de pensiones, representa del monto un 25%. Es decir, que una cuarta parte del monto total de ese 1.823 millones de pesos, 710 mil y tantos, 513, es usado, lo consumen el 12% de las pensiones que corresponden a las pensiones especiales que se han otorgado en estos 6 años. Holguín, lo que yo quiero que el pueblo entienda es que usted lo que está diciendo, ejemplo, que yo que me pensiono con 30 años y me salen 45, 50, 60 mil pesos, soy amigo de Luis Holguín, que es amigo del presidente. Entonces, presidente, mire, a Balcácer le sale su pensión legal, él está por pensión, pero a él nada más le salen 60 mil pesos, con eso él no vive. Entonces, el presidente, con el derecho que le da la ley, me pensiona en una pensión especial con 125 mil pesos. Y nosotros, por ejemplo, el caso de Cancillería... El Congreso también tiene la facultad para ello. Sí, tiene la facultad. Pero el Congreso tiene, el mismo Congreso que aprobó la ley 8701 y que aprobó este sistema que es hoy día un sistema fallido. Se aprobó un sistema de reparto particular en donde con 8 años de servicio, con 2 periodos que tenga un legislador, tiene garantizada su pensión. Sí. Entonces, estamos hablando de una falta de igualdad. Y es lo que nosotros decimos. Nosotros no vemos mal el que a los médicos se le den esas condiciones que se le está dando. Pero, ¿qué pasa con un servidor público que trabaja en una institución y que en la noche da clase en un liceo nocturno, en una escuela para adultos, que no se le suman los 2 salarios? Pero al médico que trabaja en varios hospitales se le suman esos montos y se le da el 100%. Sin embargo, a ese servidor que usted acaba de mencionar, que no se le suman esos 2 salarios, le cobran la seguridad social por los 2 salarios. Sí. Entonces, hay una desigualdad. Claro. Entonces, nosotros lo que decimos, la Cancillería que usted mencionaba, incluyó en su ley orgánica un artículo que establece que se van a pensionar sus empleados en base al sistema de reparto de la ley 379-81, pero que no se va a aplicar el límite máximo de pensión.
Y entonces eso está bien. Lo malo es que solo sea para ellos. Eso es para los médicos. Que solo, no, para el personal de la Cancillería. Pero hay una ley orgánica, una ley interna de la La ley orgánica. Igual que tiene ¿Ustedes no han educación. evaluado, Holguín, de someter a un recurso administrativo para que eso se tome en consideración lo que ustedes están diciendo, que es el salario nacional, y lo están tomando como el salario público? O ellos pueden alegar que argumentar que es porque trabaja en el sector público y se está tomando como referencia a eso. No, pero es que mira, el legislador es muy claro y directo y preciso cuando habla del sueldo mínimo del sector público y cuando habla del salario mínimo nacional. Incluso la misma ley 8701 establece que la pensión solidaria es un 60% del sueldo mínimo del sector público. Y lo dice así clarito. 6,000 pesos. 6,000 pesos ahora mismo. Pero en la misma ley también habla del salario mínimo nacional. Y la misma ley 8701 dice que ese salario mínimo nacional se va a calcular en base al promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Ok, perfecto. Entonces, que da, al calcularlo en este momento, da 19.352,50. Ok, ustedes no han logrado que el Consejo Nacional de la Seguridad Social les reconozca esa parte. No. Entonces, hemos estado, en principio, hablando con algunos funcionarios de la Seguridad Social, pero hemos hablado con algunos funcionarios de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Ok, ¿qué dicen? Y le hemos hecho estos argumentos, le hemos pedido presentarle en detalle todos estos datos que hemos obtenido y los argumentos legales que tenemos para este reclamo. Y esperamos una reacción. Estamos a la espera de una respuesta a una comunicación que presentamos, pero si no... ¿Qué tiempo hace que depositaron esa comunicación? No, la comunicación se hizo antes del estudio, estamos hablando de diciembre del año pasado. Ok. Ya estamos reclamándole con urgencia esa respuesta, pero si no la tenemos, hemos ya acordado hacer una instancia de poner en mora a las autoridades competentes en este tema para reclamar. Porque nosotros no estamos pidiendo que se modifique nada, estamos pidiendo que se aplique tal cual dice la ley 379-81, que se aplique el límite máximo de pensión. Y que como lo establece la ley 8701, que son las dos leyes que tienen competencia. Correcto. Lo interesante es que el salario mínimo nacional se aplica tanto en el sector privado como público. Por ejemplo, en el límite máximo de cotización, que es el tope hasta el cual se cotiza, las personas que ganan más de ese monto no pagan pensión sino hasta ese límite. Entonces, ese límite se aplica a los descuentos de la seguridad social en el sector público. Es decir, que el salario mínimo nacional que establece la 8701 se aplica también en el sector público, pero también se aplica la ley 8701 para la cotización. Antes el servidor público pagaba un 4%. Ahora el servidor público y el empleador pagan un 9.97% del salario. Y se descuenta el 9.97 y se transfiere al Estado. No se transfiere el 4%. Entonces, lo que estamos diciendo es que se aplique lo que dice la ley. Correcto. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Vamos a continuar ya en esta última parte de la entrevista con nuestro amigo Luis Holguín, hablando sobre las pensiones a los servidores públicos, pero también él le ha tocado sobre los servidores privados y específicamente del movimiento que coordina para los servidores públicos. Balcácer, ¿usted tiene una pregunta al respecto? Holguín, por experiencia propia y por lo que hemos visto a nivel de los países importantes del mundo, se supone que las personas que llegan a
edad de pensión o a edad de jubilación son personas muy mayores ya que no tienen el tiempo necesario para volver a empezar a trabajar, para volver a producir dinero. Entonces, la pensión no le está dando para vivir, cuando debiera ser lo principal que debe tener un Estado con esos seres humanos que ya están en el ocaso de su vida. ¿Qué dice la ley con respecto a eso? El tema, la razón de la seguridad social es darle certidumbre al trabajador de que cuando lo necesite, cuando no pueda subsistir en base a su trabajo por enfermedad, ya que no tenga fuerza, por accidente, por vejez, tenga cómo vivir con dignidad. La misma Organización Internacional del Trabajo establece que la pensión mínima debe ser un 40% del salario, un 40%. Y aquí la misma superintendencia ha calculado que en este sistema de capitalización individual, en el mejor de los casos, no llegará la pensión a un 30%. Es decir, que si usted ganaba 100,000 pesos, usted pasará a vivir con 30,000, con el agravante de que aunque la ley dice que esa pensión debe indexarse periódicamente, no se hace, no se cumple. Son problemas graves, la indexación, grave. Pero que es un sistema que al insertarle actores económicos, financieros, de negocios, en la seguridad social, influye en trastornar todo el sistema, porque todo está girando en torno a las ganancias de estos sectores y no al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. El mismo artículo de la ley 8701, el primer artículo de la ley 8701, cuando habla del afiliado, no dice esta ley instituye el cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en cuanto a la seguridad social, en cuanto a la salud integral, en cuanto a la atención a los envejecientes, a las personas con discapacidad. No, lo que dice es que junto al Estado es el garante financiero del sistema. Es decir, que no hay que irse muy lejos en el artículo 15. No. Es lo primero que se lee. Desde el primero te dice lo que es la ley. Pero cuando uno lee, cuando uno revisa los reglamentos que complementan la ley, ahí es de rajarse a dar grito. Con decirle que una de las razones de las AFP es que rentabilicen, que aumenten el fondo, como lo han hecho, por inversiones, en la forma en que se estableció el cálculo de la rentabilidad mínima, existe la posibilidad, y de hecho ha ocurrido, hay varios meses, en todos los meses que tienen calculando esta rentabilidad mínima, en donde hay un valor negativo. Es decir, que en esos meses puede haber una rentabilidad negativa, que tú pierdas dinero del fondo y que sea legal. Porque la fórmula está hecha para proteger a las AFP, no a los afiliados. A propósito de rentabilidad, con este asunto de las pensiones, que ustedes reclaman como movimiento, ¿afecta al presupuesto nacional de manera significativa esos reclamos que ustedes están haciendo? Mira, nosotros encontramos que en las pensiones civiles, que es la que se otorga a los servidores públicos, hay 96.67% de pensiones que están por debajo de los 80,000 pesos. La mayoría. 96. 96.67, 97%. ¿Cuál es el promedio, más o menos? El promedio está por debajo, lo voy a decir de una vez. El promedio está en las pensiones civiles en 20.774,16. Me refiero a las pensiones otorgadas aquí porque las anteriores son mucho más bajitas. El promedio es mucho más bajito. Pero hay pensiones con... Disculpe, en 20,000 anda el promedio general. Sí. ¿Y la canasta básica? En 27.828 fue calculado para febrero de este año. Así que ahí te habla. Y estamos hablando de 11.330 de un total de pensiones en civiles que son 11.000 y tantas, 8.720. Y esos funcionarios no esperan en su vida llegar a necesitar a la vejez y que vayan a necesitar pensiones. Ellos no piensan en eso.
estos que están y los que vienen desde el año 81, porque no es ahora. Claro. Han pasado mucho. Lo que pasa es que hay mucha dejadez y también los dominicanos somos poco realistas y poco planificadores. Entendemos que no vamos a necesitar de la pensión. En estas pensiones, tenemos 345 pensiones de esos 6 años que son iguales a 80,000. Nosotros en el estudio asumimos que esas 345 pensiones corresponden a pensiones que se bajaron a 80,000. ¿Y qué hicimos? Encontramos también que hay 45 pensiones superiores, con montos superiores, que presumimos que son precisamente pensiones del Especiales. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, ok, perfecto. No, porque las especiales están en otro grupo. Entonces, ¿qué hicimos? Para estimar el impacto fiscal, tomamos esos valores de los 45 montos de pensiones que son superiores a los 80,000 pesos que establece la Dirección de Jubilaciones como límite máximo de pensión, y lo copiamos tal cual en el orden en que ellos los presentaron en la base de datos que nos dieron. Lo fuimos copiando a los 345 pensiones de 80,000 pesos y le pusimos esos valores como si fueran los montos de su pensión, la pensión que le correspondía. Correcto. Y estamos usando ese valor que asumimos que son las pensiones del Ministerio de Relaciones Exteriores por lo que dice su ley, que como un valor aleatorio. Y entonces, y estamos hablando de una institución que tiene salarios por encima de muchas otras instituciones y ministerios. ¿Qué encontramos? Que cuando a eso le calculamos el límite máximo de pensión calculado sobre la base del salario mínimo nacional vigente, los 19.352, encontramos que solamente a 3 montos de pensiones, 3 pensiones, no se le otorga la pensión que le tenía, sino que se lleva al nuevo límite. Y encontramos entonces que la carga fiscal, es decir, lo que se aumenta el monto de pensión, aplicando ese nuevo límite de pensión corregido, asciende solamente a un 3.32% del monto de pensión. Eso corresponde a 8.082.810. Una tontería. No es nada. Pero para cuando uno le saca el porcentaje que eso representa del total de las nóminas, apenas llega a un 0.44%. Algo insignificante. No llega ni a un 1%. Sí, Olguín, a mí me gustaría también, conforme a la ley 379-81, una persona para optar por este beneficio tiene que tener 20 años acumulados en el sector público. Mínimo y 60 de edad. Hay una tabla para aplicar los montos en función del promedio salarial que esa persona tiene. Sí. ¿Aumentan los años? ¿Cómo es esa forma? Una persona con 20 años de antigüedad y 60 de edad le corresponde un 60% de su salario. El doble de lo que el sistema de capitalización individual le dará en el mejor de los casos a quienes lleguen a acumular los 360 Si gana 100,000 pesos y solamente tiene un 20 años y 60 de edad, solamente le corresponde 60,000 pesos. Ahora, si tiene un 25 años de servicio acumulado y 60 mínimo de edad, le corresponde un 70%. Si tiene un acumulado de 30 años de servicio y un mínimo de 60 años de edad, le corresponde entonces un 80%. Si acumula 35 años de antigüedad, ya no importa qué edad tenga, le corresponde automáticamente un 80% de pensión. Esa es la escala que el sistema establece. Desde la Coalición por la Seguridad Social Digna hemos hecho una propuesta, como ya mencioné, que establece que el sistema obligatorio sea un sistema de reparto moderno, que garantice, que le dé certidumbre al trabajador de que llegado el momento de su necesidad por enfermedad, por vejez, por lo que sea, va a tener una pensión digna, que comenzará con un 70%. Lo mejor es que se han hecho los estudios actuariales que demuestran que este sistema es posible y que es más barato que el actual sistema
de capitalización ¿De quién individual. depende que se lleve a la práctica esa propuesta de Del, ustedes? del Congreso Nacional, que ahora mismo acaba de conformar una comisión para estudiar la modificación de la ley, pero eso requiere que los legisladores pongan el oído, conversen, indaguen sobre la certidumbre o no que le da el actual sistema al pueblo dominicano. ¿Y cuántos años tiene el sistema de seguridad social hablándose de modificaciones en el Congreso Nacional? Muchos años, porque incluso la ley establecía que a los 10 años de aprobada la ley debía revisarse. Se aprobó en el 2001 y estamos en el 2025 y todavía estamos batiendo. ¿Y qué ustedes como movimiento han planteado a aquellos servidores públicos que le faltan 10 días para completar los 20 años, aún teniendo la edad, otros que le faltan 30 días, que lo cancelan faltándole 10 días, de esos 10 días que también yo estaba hablando? Mira, uno de los aspectos que hay que fortalecer en el país es la información. A una persona que ya califica para pensión no se le puede cancelar. Hay que mandarlo a pensión, en el mejor de los casos, y esperar a que le salga su pensión y entonces pagarle. Hay ya sentencias de las altas cortes, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Administrativo, que han ordenado la reposición de la persona cancelada, el pago de lo dejado de pagar y que se le pague hasta que salga su pensión. Sin embargo, aquí se incumplen las sentencias de las altas cortes, las sentencias de los tribunales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Administrativo, y en vez de tomar esa sentencia para hacer los cambios que corresponden a esa disposición, aquí se callan. Usted entra a la página de la Superintendencia de Pensiones y encuentra muchas sentencias publicadas. Ninguna de ellas favorece a los afiliados. Todas favorecen a las AFP, todas favorecen al sistema. Y eso es parte de las irregularidades, de la práctica, de las malas prácticas que tenemos en la seguridad social. Ahora, lo importante es que hay que decirlo, que uno no puede ser mezquino, y es que antes usted solicitaba su pensión trabajando y cuando venía a ver lo cancelaban como quiera. Hoy en día, si usted solicita su pensión, se acoge a ella, en lo que la pensión sale, a usted hay que seguirle pagando su salario, y eso, hasta donde tengo entendido actualmente, y hace unos años en otro gobierno, se ha empezado a respetar esa consideración. Hay muchas instituciones, y recientemente tenemos un caso de una institución que sencillamente llamó a las personas y le dijo: usted pide su pensión o la cancelamos. Y realmente es una mala práctica, porque la ley 379 del 1981 establece que realmente la persona que califica ya puede pedir su pensión. ¿Qué institución es esa? No. ¿Se la va a reservar? No, porque Bien. puede tomarse represalias contra Ok. los servidores públicos que nos consultaron sobre eso. Perfecto. Un mensaje final a nuestros amigos televidentes, a aquellas personas que tienen el interés de recibir más informaciones de estos procesos. Y aquellos que tienen la posibilidad de tomar las decisiones de corregir lo que está mal. El Movimiento por la Pensión de los Servidores Públicos reclama que el Estado, que el gobierno, que el Poder Ejecutivo aumente de inmediato el sueldo mínimo del sector público. El sueldo mínimo del sector público no puede seguir estando en 10,000 pesos cuando la canasta del quintil más bajo de la extrema pobreza es de 27,828 pesos con 58 centavos, casi 3 veces más que el sueldo mínimo del sector público. Igualmente, las autoridades, el gobierno, el presidente, tiene que ayudarnos a que se cumpla la ley en términos del límite máximo de pensión. Como hemos dicho, en el mejor de los casos, esto afectará solo en un 3.32% de las pensiones civiles y en un 0.44% de las pensiones totales que maneja la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Oye, muchísimas gracias. Decirle que siempre quedan muchos temas, pero el tiempo es el que manda. Habrán otras oportunidades para contar con la presencia suya acá y seguir orientando a nuestros amigos televidentes. Gracias a ustedes.
por la invitación. Las gracias a usted y de igual manera a ustedes, nuestros amigos televidentes que nos permitieron compartir con ustedes, invitarles para que el lunes nuevamente a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz noche, feliz fin de semana. Muy bien. Excelente. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.